tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa Conversando la Región. Los temas de actualidad, los temas de interés, los temas de trascendencia, antecedentes históricos. Hoy día vamos a hablar sobre una actividad que tuvo una gran importancia en la región, sin embargo hoy está un poco venida a menos. Han bajado los tonelajes, las capturas, se han desplazado las áreas de pesca. Vamos a hablar con Enrique García Fernández. Enrique García Fernández es de origen español. Correcto. Llegó hace muchos años a Chile a la actividad de la pesca, ¿verdad? Correcto. ¿De qué parte de España? Partamos primero y ¿había tradición de pesca en la familia? Correcto, yo soy de una parte del norte de España, un pueblo que se llama San Vicente de la Barquera, una pequeña caleta de pescadores, si quiere, un pequeño puerto de pescadores. Y por parte de mi padre, hasta mis abuelos eran pescadores. Al punto que mi abuelo, el padre de mi padre, cuando llegó el vapor, le cogió miedo, no quería, decía que el fuego en los barcos, y no quiso nunca embarcarse, no se embarcó nunca en barcos de vapor. Después sí en barcos ya cuando llegaron los gasolineros, los motores estos de explosión de gasolina y de petróleo, ahí ya se embarcaba, pero él prefería la vela. ¿Y usted, la vela, qué bonito? ¿Y usted a dónde llegó en Chile? ¿En qué época llegó? Yo llegué en el 64, cuando estaba el auge de la pesca en el norte. Ajá. Para trabajar para una pesquera una pesquera que estaba recién iniciándose, que tenían 2 barcos, y los dueños eran don Oscar Bonilla, que era muy famoso en Iquique, y Mario Pugalescos, y Salazar, el señor Salazar, que tenía aquí, estuvo en Mejillones un tiempo en la salitrera, no en la salitrera, perdón, en las guaneras. ¿Y cómo se las ingenió, cómo se las agenció, cómo se informó usted de que había actividad pesquera en esta zona? Ya, fueron en España buscando patrones de pesca que fueran profesionales y motoristas. Porque cuando el auge tan grande que había en el norte no había gente suficiente para... ¿Y usted vino por un ratito? Yo vine por 2 años. ¿Y cuánto llevamos? Y llevamos, fíjese usted, desde el 64 hasta ya casi 50 años ya. Capitán Estrella, ¿qué significa eso? Bueno, es un dicho que decían a los que pescaban bien, a los patrones que pescaban bien, les dio por llamar el Chile Pesquero, el famoso Chile Pesquero, la revista que salía todos los meses. No estoy seguro si era todos los meses o salía cada cierto tiempo, me parece que era todos los meses. Y ahí pusieron los capitanes estrella, a los que más pescaban en el norte y en el sur de Chile. Sobre todo en el norte, porque en el sur todavía no había mucho auge de pesca, después empezó en el sur fuerte. ¿Cómo es este arte de la pesca? ¿Cómo es este arte de tener este título de capitán estrella por la capacidad de meter tonelajes dentro del buque? ¿Tiene que ver con tripulación? ¿Tiene que ver con un sentido del capitán? ¿Tiene que ver con equipos? ¿Tiene que ver con qué tiene que ver esto? Eso que dice usted es muy interesante y es verdad, tiene que ver con todo. El capitán puede ser muy bueno, si no tiene una buena tripulación no hace nada. Y yo siempre he tenido suerte, he tenido muy buena suerte para tener muy buena gente. Hemos tenido muy buenos contramaestres, pangueros, buen cocinero. Es un equipo en el barco y es muy interesante que todo sea armonioso. Cuando yo llegué a Chile me llamaba la atención que los cocineros se cambiaban. Normalmente cada semana un cocinero en el barco, o sea, pasaba un tripulante a cocinero. Digo, bueno, pero esto no puede ser, porque Y claro, cada uno le dejaba las cosas, no sabía los víveres que había, empezaban... Entonces yo digo, no, en mi barco esto no va a existir. En mi barco un cocinero va a ser el cocinero, y hoy, y mañana, y pasado, y todos los días. El contramaestre, y para la limpieza, bueno, uno tiene el puente, otro tiene... Cada uno tenía una sección que limpiar, porque el problema era ese, que baldeaba todo el mundo, bueno, ¿quién baldeó por acá? ¿Quién? Entonces hicimos un muy buen equipo, y le voy a decir, en el Mejillones está Manuel Silva, que trabajó conmigo 31 años. Está ahí en Mejillones vivo. El Arturo Olivares, el cocinero, desde que entró en el barco, que era un niño,
hasta que yo me retiré estuvo conmigo de cocinero. ¿Amistades para toda la vida en esta actividad? ¿Hay amigos que se hayan seguido manteniendo a lo largo de la...? Sí, tengo muy buenos amigos, sobre todo digamos, en el tanto tripulante, pero más patrones de pesca, muy buenos y motoristas. La vida arriba de un buque pesquero es una vida muy estrecha porque los espacios no son muchos. No, ahí se vive, digamos, tienes que convivir. Ahí no vale decir que tengo a uno a mal, no, hay que arreglarse y saber soportarse uno a otro, ya sabe la manera de ser de cada uno. Es muy interesante para el saber compartir, tener la armonía para saberse llevar, porque verdaderamente, como dice usted, son muchos días y noches en la mar. ¿Y cuál es la jornada habitual de una tripulación? ¿Cómo son sus turnos? Porque yo creo que si hay más pesca, los turnos son más largos o se repiten más seguidos. Claro, esto se ha ido cambiando y ya con los años se ha ido, digamos, mejorando, en el buen sentido de la palabra. Porque antes trabajábamos seguido, igual trabajabas 15, 20 días, un mes sin parar, porque cuando había pescado no parabas. Ahora, nos lo compensaban, verdaderamente estábamos bien. Si trabajábamos una semana corrida y trabajabas un domingo, tenías un mes más, o sea, un día más de vacaciones al año por cada domingo, por cada feriado que trabajabas. Era bien compensado. Era bien compensado, era bien interesante, claro que es sacrificado porque la gente, el sacrificio de no estar con la familia, de no ver a los hijos, La vida entonces era bien llevadera. Yo siempre he escuchado que la actividad del pescador industrial fue bien recompensada, tuvieron buenos pagos, eso les permitió tener buena vida, dar educación a los hijos. Correcto, ¿Eso es así? Correcto, eso es verdad. En los años que trabajé, a mí me tocó trabajar, la pesca era bastante bien remunerada, claro. Yo digo como patrón, los tripulantes ganan menos, hay que reconocerlo también. Pero siempre yo tengo tripulantes y ahí están, que tienen su casa, que tienen sus hijos muy bien educados, con sus buenas carreras. O sea, trabajaron conmigo tripulantes que se ganaba buena plata. Así como está ese recuerdo agradable, ¿habrá algunos difíciles? Por ejemplo, alguna contingencia dolorosa, emergencia, sí, caída sí. de pescadores al mar o hundimientos. ¿Le tocó algo de ese sí, que es más trágico? Sí, eso es muy triste. Sí, me tocaron varios problemas, pero sobre todo el de Mejillones fue una cosa terrible. Sí, ¿Cuál fue ese? Eso fue con el Kansas en Mejillones. Ese fue un naufragio. Un naufragio, nos dimos vuelta, el barco se dio vuelta a campana, pero con una rapidez tan tremenda y tan rápido que no tuvo nadie tiempo a reaccionar, no nos dio tiempo a nadie a reaccionar. Y yo tenía una tripulación, pero buena. Tenía un muy buen contramaestre, un muy buen motorista, un muy buen cocinero, muy buenos tripulantes, pero no eran lo mejor que había en el norte, de lo mejor que había en el norte de Chile. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué se produce una contingencia como esa? Nosotros, influyen muchas cosas en esto. Bueno, aquí fue una cosa inesperada del pescado. El jurel tiene las cualidades que cuando pone la cabeza para abajo y la cola para arriba, no lo para nadie. Pero eso cuando uno lo ve, cuando uno prevé que va a pasar algo, que ves que tienes buen lance, se toman medidas y se prepara un cuchillo para cortar la red en caso de que le llamamos la cuba, porque la red termina en una punta, que en un estrobo que lo coge toda la red, y usted le mete el cuchillo y se abre como un paraguas. Y esto, aquel día no se dieron las condiciones para tomar esas medidas. Incluso normalmente cuando ya se toman esas medidas, cuando ve uno que hay mucho pescado. Aquel día nadie dijo va a haber mucho pescado. El hombre que estaba, José, era un tripulante que trabaja en el winchi, que es el que sabe el peso, que él levanta la red para arriba. Le digo, ¿que hay algo, José? No, un poco. Aquel día había un falucho de Mejillones al lado nuestro, estaba tratando de coger unos jureles para comer.
Yo digo, esperen un poco que después cuando se seque se lo vamos a dar. Por suerte que él se abrió para afuera y no le tapó el barco, porque si no el barco también le habría cogido. Te van todos. Se va el falucho y el barco le tapa también. ¿Y cuál fue el resultado de ese naufragio? ¿Qué pasó ahí? Se nos fueron 4 compañeros. ¿Y cuántos andaban arriba? Andábamos 12. Me parece que andábamos 13 aquel día. Se salvaron 9 en el fondo. Salvamos el resto, sí. 13, claro. 9 se salvaron y 4 fallecieron. Y 4 fallecieron. 2 hermanos. Esa es una contingencia dolorosa que... Pucha, es la mayor derrota que he tenido en mi vida, es más que derrota, viejo. Para mí, como patrón, que soy a última hora soy el responsable... El patrón es el capitán, ¿verdad? Es el capitán del barco. Para el contramaestre, que es el que lleva a cargo la maniobra para todos los tripulantes, que ellos también se sienten, cuando estamos en la faena, cada hombre cumple su misión y cada uno se siente responsable de lo que pasa, de su puesto cada uno. Aquel día, normalmente cuando hay mucho pescado, uno, el contramaestre, trabaja, no se seca a mano, se levanta la red, se levanta y se coge una horca, se cierra para firmarlo y para coger los moños grandes de red y volver a levantarlo. Aquel día el contramaestre, Demetrio Sánchez, no alcanzó el hombre a echar la horca siquiera, o sea, se iba secando a mano. El problema ahí no sabemos lo que pasó, bueno, son especulaciones nada más, pero estábamos en Punta Angamos adentro, dentro de la Punta Angamos, digamos del islote para adentro, y la corriente ahí te saca siempre para afuera. Este bolinche allá en la Punta Cuarteles, cuando tiene un poco afuera pescado, de Mejillones eso, te va sacando para afuera de la punta, sí, claro. Las Mejillones... Esa punta teta de ahí. No, la punta Tetas está para el sur. Ah, en la que está en la otra punta. Hace la península Angamos, sí. La hacen en la punta Angamos por el norte. Ajá. Y punta Tetas por el sur. Ah, ya estaban al otro lado. Nosotros estábamos al norte, ajá, en Punta Angamos, dentro de la bahía de Mejillones. Dentro de la bahía, a la cuadra de un poquitito al norte de Punta Angamos, pero muy poco, pero siempre por dentro de la isla. Ya. Y ahí la corriente cambia. Y nosotros, después conversando con los mismos compañeros de trabajo, con los mismos tripulantes y hablando una vez con ellos, de bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Qué nos pasó? Porque después, un día el contramaestre nos llamó, Demetrio Sánchez nos juntó a todos los que quedamos. Pero bueno, muchachos, ¿qué es? Bueno, aquí sabemos que nadie, hicimos todo lo posible, nadie pudo hacer más que lo que hizo él incluso, el Demetrio Sánchez. Pobre ya se nos fue también por un accidente de carretera, mira, no murió en el mar y el pobre va a morir en la carretera. Y él se fue con el cuchillo a cortar, porque cuando ya vio que el barco fue a cortar y el barco le llegó a tapar, él salió nadando. O sea, era un hombre que tenía fortaleza. Tenía fortaleza. Y Emilio Leiva también se nos fue. Ese quedó debajo del barco y él vio las luces y salió nadando del barco. Por debajo del barco, como el barco quedó tan arriba, que fue tan rápida la vuelta que no entró nada de agua, el barco se dio tan rápido la vuelta campana que quedó para arriba, una torre para arriba. Incluso el hijo del motorista que también se nos fue, Ramón Tello, él de la que se tiró del barco, de la que se fue por el otro lado, se pegó en la quilla del barco, fíjese, fue arrastrando por el barco y pegó en la quilla y casi se rompe una pierna, un tremendo moretón, porque fue rapidísimo la operación. La vuelta que nos dio. Bueno, y después de eso, ¿cuántos años seguimos trabajando en la pesca? Bueno, yo ese barco, eso fue en el Kansas. Ese barco a mí me faltaban 15 días para entregarle, o menos, porque ya habíamos ido a buscar el nuevo barco, el pesquero Guanaye, que era un poco más grande y desde luego de mejor estabilidad, porque los barcos Marco eran de muy mala estabilidad, eran muy celosos. ¿Poca quilla quizá? No es la quilla, la quilla también influye para una cosa rápida, pero la quilla influye para los balances, es como un freno, como una orza de un yate, pero no para darte vuelta, porque despacio va la quilla no, el peso sí. La estabilidad de los barcos se mide en la fuerza de gravedad, que tenga mucho más peso abajo que arriba, porque si el barco es como una boya, o si quiere un barco es esto,
que usted lo pone en el agua y claro, si tiene más peso, si no tiene el peso se queda ahí, y si no tiene más peso acá se da vuelta para el otro lado. El barco tiene que tener más peso abajo, mucho más peso abajo para que no se dé vuelta. Y esté muy bien equilibrado. Y tenga muy bien, tan bien equilibrado que sea como un mono porfiado debía de ser un barco. Que vaya para acá y vuelve, eso es lo que son. Los barcos este barco, el Kansas, era una muy mala construcción, una mala estabilidad tenía, muy poca estabilidad. De hecho, después que nos pasó esta desgracia, el mismo astillero le bajaron el puente de arriba, le bajaron la bodega que le teníamos de 300 toneladas, le dejaron en 220, le quitaron 80 toneladas, le quitaron peso, las plumas, le bajaron peso de arriba. El barco salió a la mar y a los pocos meses de trabajar se dio vuelta otra vez campana y ahí se fue. Ese barco ya no existe. Había problema de diseño en el fondo. Tenía un problema de diseño, yo no sé, no puedo decirle si es de diseño o de falta de peso abajo. A lo mejor el diseño le faltó peso abajo. De hecho, los barcos que salieron después, los barcos de 600 de Marco, cuando salieron a la mar, los primeros barcos, los barcos que los tenía Marco, se llamaba ya no me recuerdo bien los nombres, pero estos tuvieron que parar de trabajar porque se daban vuelta. O sea, se descoraban tanto que los patrones cogieron miedo, dejaron los barcos, no quisieron seguir trabajando. Después decidieron ponerle como 20 o 30 toneladas de plomo. Le estoy hablando de los barcos que salieron después del Kansas. Claro, claro. Porque el Kansas fue de los últimos barcos de 300 que botó la Marco. De 300 que hoy serían de 200. Que también las exigencias no eran muchas y la gente abusaba, los astilleros, usted sabe, para vender más pues dan la máxima capacidad, pero con el mínimo de seguridad. Y hoy día ya los barcos son mucho más seguros, las leyes de la marítima son más exigentes, mucho más exigentes. Ha evolucionado la técnica. Ha evolucionado todo, la tecnología también, como dice usted, hoy día en los computadores te ven la estabilidad del barco. Bueno, estamos conversando con Enrique García Fernández, capitán estrella, un hombre vinculado a la actividad de la pesca industrial. Tuvo experiencias en todo el norte y estamos conociendo el mundo para que usted se informe qué es esto de la actividad de nuestra región. Conversando en la región, volvemos solo en un minuto, ya la acompañamos.